fuerza de nuestra fe, amor de Dios en acción. Cuénteme cómo es esto. Mire, yo estoy aquí sorprendida porque precisamente el mensaje del doctor Díaz Pavón terminó con el pasaje en el que yo me quiero concentrar hoy. Interesante. Sí, en la fuerza de nuestra fe. Digo la fuerza de nuestra fe porque realmente nosotros creemos en Dios. Pero ¿qué implica la fe? La fe realmente, cuando la traduces en obras, no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios en nosotros en acción. ¿Y cómo yo lo veo? Bueno, en Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Este segmento es Iglesia Levántate. Entonces, una de las cosas que Jerry, Esteban, nosotros como iglesia tenemos que hacer es, mire, estar alerta de nuestro entorno y nuestro alrededor. ¿Para qué? Bueno, pues para ver a las personas cómo están y cómo nosotros podemos ayudar. Yo me fui un poco a mirar efectivamente esa expresión ovejas que no tienen pastor, porque nosotros, bueno, no somos pastores en el sentido literal, pero la cultura judía, ellos sí eran pastores, y se utiliza para denotar que son personas que están perdidas, confundidas, sin dirección ni guía, y muchas veces sin darse cuenta de que están en peligro. Así que este asunto de la falta de pastor nos habla de un estado de vulnerabilidad donde a veces la gente puede ser hasta manipulable o errante. ¿Qué piensan de eso? Que sucede mucho. Sucede mucho porque ese cuidado, licenciada, a veces no es que no esté disponible, es que nosotros nos alejamos de él. Es cierto, yo quiero contarles algo que me pasó ayer, porque este no era el tema que yo iba a cubrir. Yo tenía un tema ya preparado del mes pasado, etcétera, pero ayer tuve el día anterior, ¿verdad? Tuve una experiencia antier, y fue la siguiente. Yo estoy en un estacionamiento, ¿verdad? Estaba en transición para una cita que tenía, y entonces estoy contestando unos mensajes, etcétera, y de momento miro hacia el frente y se estaciona un vehículo, una guagua color anaranjada, y sale una joven y se monta en el carro que estaba estacionado al frente mío, pero que yo creía que no había nadie, y lo que pasaba era que la persona, el conductor, en este caso era otra joven conductora, había tirado completamente el asiento hacia atrás para que no se viera. Esa joven estaba en un estado de total crisis, llorando, su cuerpo temblaba, y cuando yo veo aquello, ¿verdad?, que me percato de lo que estaba pasando delante de mí, que si no hubiera llegado aquel vehículo yo no me doy cuenta, empiezo a mirar y a entender la condición frágil en la que está mucha gente, debido a mi formación, ¿verdad?, en términos también de poder ser un paramédico de salud mental, etcétera. De inmediato empiezo a ver unas señales, ¿verdad?, y entonces me quedo pendiente de cuándo puedo intervenir, si se me requiere, ¿verdad?, de una manera que pueda ser efectiva y no que añada a la crisis. La otra joven llegó, empezó a tratar de calmarla, etcétera. Para hacer un cuento largo corto, yo sí llegué a tocar en el cristal, me dijeron que estaba bajo control. Cuando baja esto, que pasaron más de 10 minutos, que efectivamente salen y demás, la joven que estaba en ese estado tan difícil pasa por mi vehículo. Yo bajo entonces la ventana, ¿verdad?, porque me puse a orar. No podía hablar con ellos, pero sí podía orar, y a eso es a lo que voy. No todo el tiempo se nos va a requerir tomar una acción afirmativa en el sentido de hacernos cargo, pero quiero que sepan que yo dije, bueno, cancelaré lo próximo que tengo, porque en una intervención como esa uno tiene que mantenerse al lado de la persona. Y no lo digo para impresionar y que alguien diga, ay, Dios mío, qué tremenda es Ada. No. Estoy hablando de nosotros, claro, que somos los representantes de Jesús como la iglesia, y la necesidad de entender que estamos viviendo en un tiempo donde la gente está como ovejas sin pastor, y que en este caso era por salud mental. Esteban, ¿me ibas a decir algo? Sí, que no, a veces
tiene que ver también ese proceso en que estamos viviendo, que no debemos de desconectarnos de esa empatía y de lo que Dios realmente quiere de parte de nosotros, porque usted fue empática, si tenía que tomar una acción, la iba a tomar, y yo sé que muchos lo harían también, pero vivimos en un mundo donde es el ajoro, eso a mí no me importa, pero que Dios, como usted bien dice, cuánto de eso, cuánto Dios quiere que nosotros pongamos en acción, el amor de Él en acción, que a veces, por cómo vive nuestra sociedad y vivimos, no la ponemos en acción. Es a lo que quería llegar. Sí, y eso debilita nuestra fe. Entonces, por ejemplo, claro, casi siempre que vemos una fe débil, y verdad, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de mismo y de misma, ¿verdad? Y nos percatamos de que dejamos de actuar, de actuar en favor de otros, pero siempre que hacemos eso, nos fortalecemos. Entonces, alguien que tuvo que hacer eso es Harriet Tubman. Ella fue una mujer que vivió bajo la esclavitud, pero es interesante la historia de ella. A ella le llamaban Moses, como Moisés. Usted la puede buscar, hay distintas películas de ella, y una de las cosas que me impacta, Jerry y Esteban, es que en medio de la esclavitud, a causa de la fe en el Señor Jesús, ella siempre estaba soñando con su libertad y trabajando para su libertad hasta que se escapa, llega a ser libre, pero aquí es donde voy. La fe de ella no fue solamente suficiente para ella alcanzar su libertad, es que ella regresó y tuvo 13 misiones, era a pie, o sea, esto no era caballo, esto no era, ¿verdad? No tenía vehículos, una cosa, y ella era una mujer pequeña, petit, no, ¿verdad? Y cuando uno mira ese estado de ella, la condición física, uno dice, la realidad es que cuando nosotros tenemos fe y estamos contando con Dios, un Dios que se metió, que el Espíritu Santo le decía cuando tenía que girar a derecha o a izquierda, ¿verdad? Entonces vemos que la fe se ocupa de nosotros, pero el amor en acción fue lo que la llevó ella a buscar a los otros, ¿ves? Eso es que yo estoy hablando. Yo creo, licenciada, que esto nos llama mucho la atención, ¿verdad? Y nos lleva al autoanálisis en términos de cómo nosotros como individuos estamos, como usted dijo, mismo y misma, cómo nosotros nos estamos conduciendo en la sociedad, en el diario vivir en torno a esto, para poder poner la fe en acción a través del amor de Dios en nosotros. Yo creo que la situación, tal vez, se me antoja pensar que es un poquito más grave, porque, ¿a dónde voy con esto? Es que yo puedo reconocer, usted lo menciona, y el amor de Dios y la fe va a aumentar en muchos cuando vean el amor de Dios en acción en mí, en cómo yo intervengo, cómo yo tengo la empatía con la situación y el dolor y la necesidad del prójimo. Pero, ¿por qué digo que esto está tal vez un poquito más complicado, está peor? Porque la mezquindad en ocasiones nos lleva a que no acciono como tengo que accionar, demostrando ese amor de Dios, pero cuando tengo que hacer el reclamo, sí reclamo que para mí haya amor de Dios, que haya una intervención en el amor de Dios. Cuando me toca, tal vez me toque accionar, debo evaluar si yo estoy actuando en la misma medida de mi reclamo. Y por eso digo que tal vez esto está peor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo sabía, Jerry, que tú le ibas a aumentar la intensidad. De verdad, cuando me preparaba, yo dije, Jerry le va a aumentar a esa intensidad, y estaba esperando a ver, ¿verdad?, por dónde venía. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, tengo un ejemplo perfecto para ilustrar eso. Es que por Martin Luther King, que sabemos que fue un luchador por los derechos civiles, una de las cosas que él hacía en su reclamo de igualdad era animar a las personas que estaban haciendo reclamo a hacerlo. ¿De qué manera? De una manera como pacífica. Es decir, él no justificaba el tratar a otros como eran tratados. Es un poco lo que están diciendo cuando pedimos justicia más que de un lado, sino que él estaba dispuesto, y el llamado era a padecer el agravio en busca de un bien que era mayor. Y sobre este particular yo quiero decir que, ¿verdad?, aunque el movimiento en él, la fe en acción puesta en él, ¿verdad?, del amor de Dios,
fue en torno a un movimiento por los derechos civiles. Este mensaje que recordamos de él, o este discurso, I have a dream, se registra que no fue el discurso que él tenía preparado, sino que fue una inspiración del Espíritu Santo. Y quería traerlo porque cuando vemos que realmente el Espíritu Santo nos inspira, siempre va a ser algo que va a perdurar de la mejor manera y que lleva a una edificación que trasciende nuestra vida y las generaciones. ¿Cuánto nuestras iglesias, hablando de iglesia, levántate, y no estoy hablando del templo, ¿verdad? Estoy hablando de la congregación, la comunidad eclesiástica. Podemos decir, licenciada, que a veces nos apartamos de esta asignación que tenemos que hacer, porque hay pocos haciendo, muchos hablando, pero debemos de tener más acción. Yo creo que nos hemos distraído quizás en el camino por tantas cosas, ¿verdad? Son las demandas, es la manera en que nosotros vivimos ahora tan rápido, pero podemos volver, ¿verdad?, a lo básico, podemos volver a mirar. Y a mí me parece que este pasaje de Jesús, ¿verdad?, simplemente este versículo de Mateo 9:36, que dice que él mirando a la multitud, es decir, que él estaba observando con intencionalidad. Nosotros ahora estamos tan conectados con el celular que estamos mirando hacia abajo. No vemos al que tenemos de frente. Y mire, yo le voy a decir, este es sencillo, como las mujeres adultas en la comunidad, que las que vivían cerca de la escuela y vendían los limber, eso nos vendían los limber a los que éramos pequeños, pero nos aconsejaban, nos cuidaban, y si veía que alguno estaba donde no debía estar, le alertaban a nuestros padres. Eso es amor de Dios en acción, ¿verdad? Los maestros que se entregan, como el maestro PJ, el vecino que compraba el guante al nene que podía ser pelotero, pero no había medios, ¿verdad? Y él ayudaba a poder cultivar ese talento. Entonces lo menciono porque a lo mejor cuando nos escuchan dicen, ay, pero estás hablando de gente que hace cosas tan grandes, a lo mejor yo no estoy en esa posición, pero es que no se trata de lo grande de los chiquitos, sino de lo que ya Dios preparó de antemano para que tú y yo intervengamos. Yo creo que todos tenemos algo, licenciada, todos tenemos algo que podemos hacer, desde lo más sencillo que pudiera parecer, que a veces son las cosas más grandes, y hasta las cosas más complicadas o más intensas o más difíciles, como lo quieran ver, pero siempre se puede hacer algo. Más que lo que podamos hacer es estar consciente de esta realidad, a la asignación a la acción que usted está llamando la atención, de poder tener esto en una constante en nuestra vida, y que no nos afanemos, ¿verdad?, en el proceso, y no nos olvidemos de esta parte de que somos el reflejo del amor de Dios. ¿Cuánta acción le estamos haciendo, dando? ¿Cuánta validez le estamos dando a ese amor que debemos de reflejar? Que nosotros somos ese medio. ¿Lo estaremos haciendo o debemos de intensificarlo en nuestra vida? Pues mira, yo sé que ya el tiempo avanza, pero nosotros, la iglesia, ¿verdad?, somos precisamente el reflejo de Dios y somos los representantes de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos un Puerto Rico que anhela, que necesita, que requiere que la iglesia lo mire como el pastor miraba a las ovejas sin dueño, ¿verdad? Que nos percatemos de que hay personas que necesitan dirección y que nosotros le podemos dirigir. Que hay alguien que no tiene a dónde acudir en tiempos difíciles o que piensa que no tiene valor, y el que nosotros, digamos, estaba pendiente por si necesitabas algo, les dice que no solamente tiene aceptación, tiene valor y tiene gente dispuesta a pagar el precio por él, que las personas que están siendo manipuladas, ¿verdad?, por
baile, billete y baraja, pueden tener una mejor educación en la medida en que nosotros compartimos información. Así que, como dices, nosotros no solamente podemos hacerlo, sino que tenemos en nosotros todo lo que hace falta. Puerto Rico te necesita. Iglesia, levántate. Eso es.